Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones, Shalom. Acá estamos una vez más en un nuevo video y en esta oportunidad voy a hacer un comentario acerca de un video publicado, ¿sí?, en el canal reflexionelpastor.com, ¿sí?, donde entrevista, entre comillas, entrevista, debate a Yohanan de Punto Breslev. El motivo de hacer este video es porque noté muchísimos huecos. Si usted va a ver el debate, la encuesta, pregunta, no sé, entrevista, se va a dar cuenta de que hubo muchísimos huecos, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque hacían preguntas, hacían respuestas, citaban cosas donde no estaban muy claras. Más que nada eso, las citas que dieron, por ahí más huecos había del lado de Yohanan, ¿sí?, que del pastor Gutiérrez. De hecho, Gutiérrez reconoció que de los dos lados había deficiencia, ¿no?, que había huecos, que había cosas sin resolver todavía, pero que es normal, eso es normal, nadie sabe todo, nadie sabe todas las cosas, y yo quiero hacer mi aporte en esta oportunidad, porque lo que vi que faltaba ahí algún que otro dato, yo lo tengo. Entonces quiero compartir con ustedes también para reforzar el conocimiento, más que nada que esto sirva para enseñanza, ¿sí? Escuchar hablar a un pastor cristiano y escuchar hablar a un rabino judío, ¿sí?, porque de hecho lo presenta como rabino judío y él no dice que no, ¿sí?, él es rabino judío, ¿sí? Yohanan, había sido que se llama Yohanan. Lo que pasa que yo no le entiendo muy bien cuando habla, o habla muy rápido, o no, quizás, bueno, un problema de modulación en la voz, en las palabras, ¿no? Pero bueno, se llama Yohanan. Así que vamos a escuchar, a ver qué es lo que habla en esta entrevista, y vamos a ver los puntos principales que tocan y a mostrar, ¿no?, dónde están las cosas buenas que hubo acá y las cosas deficientes que hubo. Todo es para crecimiento. Esto no es con ánimo de criticar a nadie, sino que es para aprender, ¿sí? Así que escuchemos, comencemos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez, y aquí tengo al lado mío, en video por supuesto, a un invitado muy especial, el rabino Yohanan. Bueno, él mismo se va a presentar. Ahora, cuando yo le dé el tiempo de presentación, vamos a tener, pues le voy a hacer como un tipo, vamos a llamarle entrevista, algunas preguntas interesantes que se le puede hacer a un rabino. Yo pienso que es una oportunidad muy buena y positiva para un poco, pues, entender, ¿verdad?, qué es lo que piensa el pueblo judío acerca de los aspectos bíblicos, de manera especial del Mesías y de todo lo que rodea al Mesías. Bueno, Yohanan, puedes presentarte. Pastor, buenas tardes a todos. Hay un eco pequeño, pero bueno. Ok, a ver, déjame quitarlo. Mira, a ver ahora. Ok, vamos a ver. Ok. Un placer. Teníamos pendiente hablar un ratito hace tiempo. Le enseñó la Biblia en Punto Breslev, Baruch Hashem, gracias a Dios. Estamos aprendiendo la Biblia entera, hebrea, del hebreo al castellano, y proyectos fantásticos que no existen en el mundo. Estoy muy contento. Soy parte del pueblo de Israel, pero en verdad el pueblo de Israel se le llama Or LaGoyim, luz al mundo, así que no es un proyecto exclusivo para el israelita, sino es para todo el mundo, que todo el mundo conozca a el Dios de Israel, que todo el mundo conozca las escrituras de Israel. Una de las cosas que sí me especializo es en las traducciones, o en el hebreo, mejor dicho, porque no me gustan las traducciones, y estoy tratando de destruir, mejor dicho, tal vez mitos que la gente piensa de la Biblia hebrea que no existen
por malas traducciones, que me sorprenden muchas veces, se lo digo, pastor. A veces dan ganas de vomitar y otras veces no se queda. ¡Wow! Solo porque una idea que salió mal y después no la corrigieron, que se lo voy a contar una de ellas cuando usted quiera, pero es wow, cosas que son simples, que podrían ser corregidas, que no afectarían la traducción total, pero por no componer error, la continúan. Y que bueno, le han dicho que me encanta en mi grupo que dice: el que aprende la Biblia hebrea vive menos, que significa vive menos engañado. Aprende la Biblia como está escrita, y la palabra de Dios, en mi perspectiva, es el hebreo, no las traducciones. Las traducciones son interpretación de los traductores, no es la palabra de Dios. Y que bueno, es un proyecto que tenemos, gracias a Dios, que estamos trayendo en Punto Bresles. Bueno, yo les digo, bueno, vieron que lo presentaron como rabino judío y él dijo, no dijo que no era. Pero sí se presentó también, él dijo que era especialista en hebreo, ¿sí? En Biblia hebrea, especialista. Y ahí es donde nosotros vamos a ver qué tan especialista es, porque una cosa es saber leer hebreo, ¿sí? Una cosa es saber leer hebreo, hablar hebreo, y otra cosa es ser un especialista, ¿sí? Yo entiendo por especialista alguien que ha investigado más allá del texto, ¿sí? Que ha investigado arqueología bíblica, alguien que ha buscado evidencias, textos más antiguos de lo que tenemos, porque usted sabe que la Biblia hebrea actual, masorética, esa Biblia con las puntuaciones masoréticas, tal cual como la tenemos hoy en día, es del año 1000, ¿sí? Antes del año 1000, ¿qué había? Antes del año 1000, muchas cosas se perdieron, muchos manuscritos fueron rescatándose, ¿sí? Se fueron rescatando, porque de hecho existía la Biblia sin la vocalización masorética, y bueno, se perdió mucho, y cuando pusieron las vocalizaciones masoréticas, ahí también hubo adulteraciones. Entonces está bueno que dice Yohanan que él se asombra cuando ve cómo cambian las traducciones a la Torá, ¿sí? Cómo la cambian, pero también hay que reconocer que las puntuaciones masoréticas han cambiado muchas cosas también, ¿sí? Eso es lo que dice Jeremías 8:8, la pluma perversa de los escribas han adulterado también las escrituras, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Lo que yo les quiero decir es, se mencionó como especialista en Biblia hebrea. Bueno, ahora vamos a mostrar algunas cositas para ver dónde hay que buscar, ¿no? Cuando uno es especialista, ¿qué es lo que hay que buscar? Bien, no es para desprestigiar a este hombre, pero lo que pasa es que uno se pone un título, como uno que aparece ahí con 3 doctorados, ¿sí? ¿Y qué hacemos con los títulos? ¿Qué hacemos los títulos cuando hay ignorancia? ¿Sí? Por eso a veces más vale no tener más alto concepto de sí mismo que el que uno debe tener, como dice bien el apóstol Pablo, ¿sí? Saulo de Tarso. Así que, bueno, esto quería remarcar para escuchar lo que viene ahora, ¿sí? A continuación. Muchas gracias, Yohanan. Bueno, a ver, yo tengo aquí algunas preguntas que en verdad sin mucho prepararme, pues realicé, confeccioné, y te quiero hacer estas preguntas. Por favor. Claro, en el capítulo 9 del libro de Daniel, específicamente en el verso 26, por supuesto, de la Biblia cristiana, no estoy seguro que sea el mismo verso específico en el Tanakh que tú usas hebreo, pero capítulo 9 del libro de Daniel, verso 26, trae una afirmación interesante. Voy a leértela. Sí, me encanta ese pasaje, uno de los pasajes favoritos de la Biblia. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero lo interesante aquí todavía no viene. No es tanto
que al Mesías se le va a quitar la vida, que después, bueno, me gustaría también preguntarte qué percepción tiene el pueblo judío de ello, pero vamos a seguirle, que esto es lo que más me interesa ahora. Okay. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Uh-huh. Ok, y su fin será con inundación y bueno, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se supone que, o cómo el pueblo de Israel entiende una venida del Mesías, pues del Mesías que ustedes esperan, si ya el templo el santuario fue destruido y Daniel profetiza que el Mesías viene antes de la destrucción del santuario? Esa es la pregunta. Fantástica pregunta. Qué rápido que el fundamento aquí, o lo importante sería estudiar el libro de Levíticos. Lo dice bien. En la Biblia hebrea, que es bastante raro si uno lo piensa, la palabra Mashiach no parece muy frecuente y en verdad no se refiere nunca al Mesías de Israel, que lo encuentro fantástico y parcialmente cómico. No sé, por ejemplo, la palabra Mashiach, que es el Mesías, se refiere 90 y pico % al sumo sacerdote. Si uno lee el libro de Levítico, se da cuenta que el ungido, que es el Mesías, en verdad sería una traducción mejor, sería ungido, se refiere al sumo sacerdote. Ahí está comenzando la simpleza. Yo he dicho que digo, pastor, la simpleza siempre gana. Lo más simple, buscar lo más básico. También un principio de un rabino que se llama Rashi, por decirlo así, un principio de hermenéutica, que dice un texto se entiende con otro texto. Entonces, cuando uno lee el libro de Levítico, uno se da cuenta que el ungido, en todo el caso de Levítico, se refiere al sumo sacerdote, no al Mesías como entendemos hoy en día. Eso es número uno. Amén. Si lees Levítico, el libro de Levítico, el ungido es el sumo sacerdote. Si lees Reyes, el ungido es el rey. ¿Sí? Si lees Isaías, Isaías 61, ¿quién es el ungido? ¿Quién es el Mashiach? ¿Sí? Ungido. ¿Quién es el que viene a traer liberación? Vamos, miren, le voy a leer Isaías 61:1 dice, el Ruach, ¿sí? El Espíritu del Señor, Dios, dice el Ruach de Yahweh, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros. Miren, esto no lo dice ningún sumo sacerdote. Esto no lo dice ningún rey de Israel. ¿Sí? Esto lo está diciendo una voz profética y hablando de Mashiach. ¿Sí? Hablando de Mashiach. ¿Sí? Bueno, un comentario aparte, margen aparte. Si nosotros leemos Levíticos, el Mashiach es el sumo. Si leemos Reyes, el Mashiach, ¿sí? Porque los que fueron ungidos en los libros de Reyes eran los reyes de Israel, ¿sí? Por los profetas. Pero los profetas eran ungidos directamente de lo alto por el Altísimo, ¿sí? Y ungidos con el Ruach, ¿sí? El Espíritu. Así que eso es lo que menciona la Escritura leyendo todos los textos. Pero vamos a continuar escuchando a ver cómo sigue esto. Así que, al Mesías se le dice realmente el Nací, el príncipe, que se encuentra en Ezequiel 46, por ejemplo. No se le refiere como Mashiach, Mesías, sino se le habla como se le llama príncipe en Ezequiel 46. Bueno, con respecto a esto de príncipe, también se le decía a los jefes de las tribus, y eso lo leemos en números 13, que a los jefes de las tribus se les decía príncipe, los príncipes de Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan de los 12 espías? Acá lo que se puede alegar, bueno, pero son palabras distintas, se usan palabras distintas.
¿sí? Está bien, es válido, pero entendamos también que para nosotros, ¿sí? Y para el cristianismo, ¿sí? Tanto para el cristianismo como para el mesianismo, Mashiach es sumo sacerdote, ¿sí? Mashiach es el sumo sacerdote. Y está correcto entender que esa profecía se refiere al sumo sacerdote, por cuanto entendemos que Mashiach era sumo sacerdote no según la orden levítica, sino según la orden de Melquisedec, ¿sí? de Melquisedec. Eso es lo que explica Hebreos, ¿sí? El libro de los Hebreos. Pero no hay problema, así que continuemos con esto, a ver a dónde seguimos. Así que le damos el contexto que acaba de leer a Daniel 9:26 rápidamente. Me da risa porque a la gente le gusta complicarse la vida. Las 70 semanas comienzan a hacer matemáticas y se ponen loquitos. Lee lo simple, busca la simpleza. Comenzamos entonces verso 26. Busque la simpleza, dice. Busque la simpleza. Ay, ¿no es más simple la matemática en este caso? Porque suma. ¿Qué más simple que una suma? ¿Sí? El problema está cuando las matemáticas, ¿sí? Coinciden, cuadran perfectamente con la profecía, con lo profetizado. Entonces, no es que estamos analizando o especulando algo que va a pasar, sino que es algo que ya se cumplió y no hay vuelta atrás. Hay, muchachos, coincide perfectamente con Mashiach, ¿sí? La profecía de Daniel coincide perfectamente con Mashiach y con la muerte de Mashiach, ¿sí? Ahí está el problema, en que si sacamos de lado las 70 semanas como cuenta, como el tiempo establecido, entonces ahí vienen las especulaciones y empezamos a decir, no, porque el 7 representa tal cosa, el 69 en total representa el 6 una cosa, el otro otra cosa. Yo no sé si ustedes han escuchado a los cabalistas ahí dar sus interpretaciones. Y acá estamos hablando de simpleza, y escuchan un cabalista y es confusión, ¿sí? Confusión. Confusión es Babel, acuérdese. Pero escuchemos un poco más. Después de las 62 semanas, el ungido va a ser cortado y no va a ser más. Y la gente que viene del monarca, que este es los romanos, va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Qué fue que fue destruido entonces? El santuario. ¿Quién está en el santuario? Pastor, ¿quién está en el santuario? El sacerdote. Entonces, ¿quién fue que fue cortado? Ya. Ok, entiendo. Lo que me quieres decir es que aquí en el libro de Daniel no está hablando del Mesías de Israel, está hablando simplemente de un sacerdote. Sí, bueno. 90 y pico por ciento de las veces que habla de ungido se refiere al sacerdote. Leyendo esto en contexto, se trata del sumo sacerdote porque el santuario es destruido. ¿Y dónde trabaja el sacerdote? En el santuario. Ok, pero hay un problema. Y el problema es que si aquí está hablando un sacerdote, tuvo que haber sido un sacerdote demasiado importante. Porque en el verso 20, sí, pero había muchos sumos sacerdotes ahora a lo largo de la historia. Pero este sumo sacerdote tuvo que haber sido demasiado importante porque en el 25 dice, ¿sabe pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿por qué razón el Eterno va a tomar referencia de un sumo sacerdote específico a lo largo de la historia para referir los tiempos bíblicos? Si los sumos sacerdotes... Espérate, déjame argumentar un poco más. Si los sumos sacerdotes eran algo pues muy normal en el pueblo de Israel, es decir, moría, venía otro porque eran de la línea de Aarón, pero dice, verso 25. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y recuerda que tú me dijiste que Ezequiel se llama príncipe, ok, entonces habrá
7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Bien, este Mesías debe de ser el mismo del verso 25. ¿Por qué? Porque tú mismo dices que la palabra Mesías no se usa demasiado en la Biblia, por lo tanto, no se podría entender que en el 25 se usara para el Mesías príncipe y en el 26 se usara para un simple sumo sacerdote. Pero lo más interesante, lo que quería yo más apuntar aquí, es que por qué razón Dios toma en referencia un sacerdote o un sumo sacerdote en específico a lo largo de la historia. ¿Dónde más podemos ver eso en la escritura? Es decir, que se tomen los tiempos. Ya, ok, te escucho. Bueno, acá vamos a destacar la muy buena pregunta que hizo el pastor Gutiérrez, porque de hecho está muy bien formulada. A ver qué tiene de especial, ¿sí? Si todos los sumos son príncipe, a ver por qué este es especial, ¿sí? De hecho, ahora va a corregir una palabra que había dicho. Por eso yo esperé, como él se corrigió, entonces no lo corregí antes. Pero escuchemos ahora la respuesta de Yohanan. Pregunta que hiciste. En Ezequiel se le dice la palabra nací, como príncipe, también podría ser presidente. Aquí en Daniel 9:25 usa la palabra Mashiach Nagid, no nací, Nagid, es el cabeza, por decirlo así, de los ungidos. ¿Viste la diferencia hasta ahora? Nací Okay, es en Ezequiel 46. Espérate, vamos a terminar. Así que aquí dice Mashiach Nagid, que es el ungido especial, pero él se refiere al cabeza de ese grupo. Muy bien. La segunda pregunta que tú hiciste es por qué se refiere a este príncipe específico. Muy bien. Aquí, aunque te lo digo sinceramente, hay una opinión que se puede referir aquí también al rey Cyrus, porque Cyrus también se le llama el ungido. Pero bueno, es otro punto. Pero regresamos al Mashiach Nagid. Aquí estamos hablando de el sumo sacerdote, esa es mi opinión específicamente. Y entonces, ¿por qué se refiere a él como, por qué es tan especial? Daniel, eso es lo que tú dijiste, ¿verdad? exacto. Ok. Este es el templo que va a estar desocupado por muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos sin templo? 2000 años. Así que este hombre último es uno de los más importantes porque fue el último ungido, el último sumo sacerdote de servir el templo. Por eso es destacado, porque el último que sale del edificio, por decirlo así, es el importante, ¿no? Sí, por eso es destacado. ok, claro, yo entiendo. Por decirlo así, pero podemos poner otra palabra, el que rompió los últimos platos, el que se recuerden, ¿no? Bueno, ¿vieron la explicación que dio? ¿Vieron la explicación que dio? Que era importante porque era el último, ¿sí? Y la profecía no podría haber dicho mejor hasta el último Mesías príncipe o hasta el último sumo, hasta el último, ¿sí? No, y este es importante porque era el último. Esa es la explicación que dio. Mira, hasta Gutiérrez no se quedó, se quedó como sorprendido por esa respuesta, ¿sí? Muy floja esa respuesta. Es importante porque era el último, ¿sí? Por eso era importante. Bueno, a ver, seguimos escuchando un poco más. ya, ok, entonces la importancia de él sería porque fue el último que ministró dentro del templo, pero vamos a ir un poquito más a ver si es posible, si yo puedo entender eso que tú me estás queriendo decir. Vamos a ir un poquitico más adentro del texto y de la gramática aquí. Okay. Vamos a ver que la referencia que se habla en este texto no es del templo, sino de este Mesías. Verso 26 porque el templo. Sí, exacto, porque la destrucción del templo viene después de la muerte de este Mesías. Ok, es decir, este Mesías muere primero que el templo es destruido. No es el mismo evento. Por ejemplo, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
Y el pueblo, aquí hay una continuidad de los hechos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, este príncipe que ha de venir viene después de que este Mesías muere. Ok, Siguiendo buena la pregunta. gramática. Sí, sí, A ver, pero espérate, tenés que ganar. déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea un momentito. Dice, vamos a ir suavecito. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, en español al menos está hablando hacia el futuro, ¿ok? Tú me corriges si en el hebreo no es hacia el futuro, en español es hacia el futuro. Dice, destruirá la ciudad y el santuario. Por lo tanto, yo en español, repito, estoy leyendo aquí usando básica gramática que hay dos eventos en orden cronológico. Uno ocurre primero y el otro ocurre después. Así que aquí no veo en español que los dos eventos son uno solo, que se destruye el templo y por lo tanto muere este sacerdote en la misma intervención de Roma. No puedo ver eso, al menos en español. Me gustaría que en hebreo tú me pudieras ver cómo Primero, puede verse. lo importante aquí es ver el contexto histórico. ¿Qué pasó aquí? Desde el salida de la palabra, ¿de quién está hablando? Daniel. Daniel estaba peticionándole al Eterno para entender los tiempos, ¿verdad? Y entonces el Eterno le manda, no, vamos a construir el templo, no te preocupes. ¿Y quién fue el que lo construyó? Esdras y también Nehemías con la gente de él que eran 40,000 israelitas, no de los más grandes del mundo, pero igual llegaron. Y comenzaron a construir el templo. Actualmente teníamos algo bonito, pero después vinieron una dinastía que no fue muy buena ni para mencionar, que exterminó casi todo el Sanedrín, excepto uno, que fue Shimón el recto. Bueno, y que cómicamente se menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, que conoció a Jesús, pero 200 y pico de años más tarde, que no, bueno. Bueno, en primer lugar vamos a decir que Shimón el Justo, ¿sí? Era un sobrenombre, un apodo, un título, un adjetivo que se le dieron a dos personajes, Shimón I y Shimón II. Los dos sirvieron en el templo, ¿sí? A diferencia del primero, el segundo, que tengo entendido era el hijo, fue más cercano a Mashiach, o sea que más o menos año 199 nace, en el año 199, o sea que para que en el momento del nacimiento de Mashiach, ¿sí? Que fue cuando fue llevado al templo, fue a los 8 días de nacer, Shimón tendría alrededor de 199 años, 200 años. Y había una profecía sobre él que se le había dicho que él no vería la muerte hasta ver la salvación, hasta verlo a Mashiach. Eso se le fue profetizado a ese hombre, ¿no? De hecho, él también profetizaba, él era profeta y profetizó sobre María, ¿no? Una espada te atravesará el corazón. Pero evidentemente, Shimón, que está traducido como Simeón, ¿sí? En el templo, era este segundo personaje, ¿sí? Que no puede vivir 200 años, no puede vivir, ¿acaso él no y los otros sí? Eso sería no ser sensato. Tengamos en cuenta que si se lo menciona como justo, ¿sí? Y tenía una palabra profética que él no se iba a morir y no iba a ver la muerte sin antes haber visto a Mashiach, ¿sí? ¿Sí? Obviamente era un hombre de muy avanzada edad, ¿sí? Bueno, esto al margen, pero por ese comentario que hace este rabino judío, ¿sí? Este judío, tengo que hacer esta respuesta, ¿sí? No importa ese punto, fuera de tópico. Después viene y construyen el templo fantástico, después de la muerte de los 70, de casi todo el Sanedrín de la corte judía, con excepción de Shimón Atzadik, Simón el Recto, reconstruyó el templo fantástico. Esto es lo que está hablando Daniel 25.
Bien, mandaron y fueron a construirlo con la orden del rey de Babilonia, ¿no? Construyen la ciudad, fantástico. Pero tiene, por decirlo así, un límite. Y entonces dice, después de tanto tiempo, va a ser cortado el sacerdote, el ungido. ¿Quién es el ungido? El sumo sacerdote, obviamente, porque dice, y que viene a venir una monarquía, que es el Imperio Romano, y va a destruir la ciudad y el santuario. Y si uno sabe un poquito de historia, eso fue lo que pasó. Destruyeron el templo, querían forzarnos a lavar animales, no querían, bueno, voy a decirlo diferente, no querían destruir el templo tanto, querían dominar el pueblo de Israel. La gente esta de cerca de Israel, ¿cómo se llama esta gente? La gente de los que viven en Jordania, no me acuerdo de cómo se llaman históricamente. Esta gente fue que comenzó a tirar flechas de fuego y prendieron fuego el templo, ahí se fue todo. Pero los sacerdotes estaban siendo cambiados todo el tiempo. Y el último sacerdote fue el que terminó rompiendo todos los platos. Eso es lo que se refiere aquí históricamente. Y como esto es el final de 26, y va a llegar hasta el final y va a terminar en desolación. Eso es lo que pasó en Jerusalén. Terminó cortado, nos sacaron, construyeron una ciudad arriba de Jerusalén, ahora capitalina o algo así le llamaban. Fue un desastre total. Claro, claro. Bueno, yo te confieso algo. Yo en verdad no puedo estar para nada seguro de lo que tú me estás diciendo conforme al texto, porque, bueno, no veo eso aquí, ¿verdad? Pero yéndonos a la época de Jesús, ¿tú no crees que es muy curioso que la profecía de Daniel se cumple en el tiempo de que Jesús vino? Es decir, suponte que Jesús no haya venido en ese tiempo. Bueno, sería mucho más fácil creer que se está hablando de un sumo sacerdote, pero hay un problema. Y el problema es que en ese tiempo, sí, existía el sumo sacerdote, está la posibilidad de que haya sido el sumo sacerdote, yo te lo acepto, existe esa posibilidad. Pero existe la posibilidad también de que haya sido Jesús del quien habla el profeta Daniel, porque Jesús muere, sí, en una cronología más cercana a lo que yo leo aquí claramente, como tú dices, lo simple, ¿verdad? Lo simple, y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿ok? Y este Mesías que se le dice Mesías príncipe, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, un evento que ocurre en el santo, que ocurre en el futuro, destruye el santuario. Entonces, aquí hay un dilema. Al menos la historia sitúa a Jesús en el contexto histórico que cualquiera fuera del problema de judíos y cristianos pudiera decir, por ejemplo, un historiador completamente aparte de la situación judía cristiana, pudiera decir, bueno, Jesús también estaba en esa época. Él fue muerto, ¿ok? Mas no por sí, porque fue muerto en el madero. Y luego de su muerte, años después, en un evento futuro, pues vino una nación y destruyó el templo. Pero vamos a quedarnos con ambas. No, pero segundito. Hace una pregunta a ti. Muy bien. Claro, te escucho. Número una pregunta, y tengo 2, 3 preguntas contigo ahí. ¿Cuántos sacrificios humanos existen en la Biblia hebrea permitidos de Dios? Bueno, a mi entender, sacrificios humanos, ninguno. Entonces, la idea que un individuo muera por tus pecados en la Biblia hebrea, ¿ocurre o no? Claro. Ok, yo te voy a responder. Espérate, la segunda pregunta. No, pero déjame responderte primero la primera para después me hagas la segunda. Ok, la percepción que el Nuevo Testamento da sobre este sacrificio es específicamente debido a que Jesús, según el Nuevo Testamento, era el mismo eterno hecho hombre. Es decir, un hombre común no puede morir por otro hombre. Y eso es lo que el Tanakh no trae. Y yo estoy de acuerdo con eso. No hay sacrificios humanos. Humanos. Entonces, humanos. Pero en el caso,
en el caso de Jesús, según el Nuevo Testamento, no era un simple sacrificio humano. Y dice el por qué, ¿verdad? El por qué es porque los sacrificios constantes de los animales no podían quitar el pecado, por cuanto la justicia de Dios pues es muy alta para que los pecados sean quitados con un simple sacrificio animal. Tenía que venir un sacrificio que en realidad apartara ese pecado que nos había apartado de Dios desde el Edén. Esa es la percepción que el Nuevo Testamento da. Ok. Ahora sobre la el pregunta, tema. ¿cuántos dioses fueron sacrificados en el Viejo Testamento entonces? Claro. Bueno, Tampoco. claro, porque las promesas del Mesías en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no fueron cumplidas en el Nuevo Entonces, Testamento. yo sé, pero se está hablando ahorita. Tú estás de acuerdo con esto, que existe un orden en la Biblia, ¿verdad? Claro. Entonces, Primero está la profecía y después el cumplimiento. por ejemplo, pastor, usted lo sabe muy bien, y yo lo aprecio mucho, no estoy diciendo nada malo con usted. Claro, Digamos, la igualmente. Biblia habla en Génesis 49, porque vamos a comenzar en lo simple. Pensar que el Mesías tenía que morir es una idea doctrinal, no una idea bíblica, que no existe esa idea. Así que vamos a regresar a la idea básica, como dije al comienzo, lo más básico, que no existe esa idea, que no existe esa idea, que no existe esa idea. Bueno, según Yohanan, este hombre judío dice que la idea de que haya un sacrificio del Mesías no está en las Escrituras. En primer lugar, les voy a decir que el texto que cita Hebreos, el escritor a los Hebreos, ¿sí? En Hebreos 10, 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, porque ese sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, es un salmo mesiánico, está citando el Salmo 46. Si usted lo busca en el Tanaj, ese Salmo 46 no dice me preparaste cuerpo, ¿sí? ¿Por qué no dice ahí? Porque ese salmo, esos textos del Antiguo Testamento que tenemos, está sacado del Tanaj masorético, ¿sí? Ahora resulta que Hebreos, que es mucho más antiguo, la carta a los Hebreos es más antiguo que el Tanaj masorético. ¿Cómo que más antiguo? Sí, porque el Tanaj masorético es del año 1000. Y la carta a los Hebreos, que es del siglo I, ¿sí? Después de Mashiach, cita el Salmo, dice, como dice el Salmo, sacrificio de ofrenda no quisiste y me preparaste cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dicen el pueblo judío? Bueno, acá está agregado, está añadido. ¿Te das cuenta que están diciendo cualquier mentira estos? Bueno, ¿hay evidencia que respalde la carta a los hebreos en hebreo? ¿Hay algún Tanaj que diga me preparaste cuerpo? Sí, hermanos, hay Tanaj. ¿Sí? El año 1000, siglo X, más antiguo que eso, sí. Y también tenemos la Septuaginta, ¿sí? Que es la traducción al griego, y también tenemos los rollos de Qumran, que están datados entre el año 100 y 200 antes de Mashiach, ¿sí? Y en los rollos de Qumran aparece sacrificio y ofrenda no quisiste y me preparaste cuerpo, ¿sí? ¿Para qué quería el cuerpo Mashiach? Bueno, Isaías, vamos a leer Isaías 53, que en ningún lado dicen las escrituras que el Mesías tenía que padecer y morir por los pecados. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿sí? Herido de Eloah. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El pecado de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión
de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Que no hay texto mesiánico que hable de un sacrificio del Mesías, que no hay texto. Isaías 53. Bueno, este video va a tener una segunda parte, segunda y tercera, porque es bastante largo, ¿sí? Pero hay muchas cosas para hablar y quiero compartir con ustedes. Así que los invito a que, bueno, a que comenten esta parte hasta acá y después continuamos con las siguientes partes, ¿sí? Fíjense que yo no corté nada porque seguimos, los dejé hablar constantemente a las dos partes, ¿sí? Bueno, gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.